monstruo, un tonto, Es decir, siempre es necesario, sobre todo, que comprendáis en ellos y en vosotros mismos, sobre todo, ¿verdad?, la necesidad de las erráticas. ¿Por qué se hierra? Y la necesidad del error y la necesidad del olvido es casi mucho más importante que comprender qué sí se está diciendo supuestamente acertado. Bueno, pues, visto eso, una vez que ya hayáis hecho la crítica comprensiva, podéis hacer la crítica feroz. Y esta normalmente suele ser de carácter formal. Si hay incoherencias flagrantes, si hay non sequitur, si hay implicaciones que no se siguen, bueno, podría decir aquí esta cuestión y luego más adelante, porque esto es una confrontación flagrante y es que o no lo notó o es una pista para que encontréis entonces que había versiones probablemente espurias o que aquí hay un problema. O bien, y esta es una zona que también vosotros tenéis que desenvolver, si se siguen consecuencias indeseables. Porque puede ser perfectamente coherente. Hegel dice que una vez que se entra en un sistema filosófico y se acepta, si se quiere, las premisas mayores, se tendrá que aceptar todo. Porque necesariamente y siempre está bien establecido y es coherente, y una vez que uno se compromete con las... Por eso los escolásticos en broma discutían mucho y eran maravillosos, y tenemos consignadas discusiones utilísimas. Decían siempre, niego la mayor, ¿verdad? Una vez que uno ha negado la mayor, entonces inmediatamente todo el edificio se cae como un castillo de naipes. Tenéis que notar entonces no ya solo la coherencia o no, o los problemas que eso involucre, sino las consecuencias indeseables que se seguirían de aceptar las tesis principales. En ese sentido, mi recomendación, en medio de los laberintos, es que tengáis en cuenta siempre, en primer lugar, qué dice un pensamiento en términos de modalidad, que es por donde nosotros hemos empezado a trabajar. ¿Qué cuotas de distribución y de subordinación asume respecto de lo necesario, lo contingente, lo real, lo probable, etcétera? Porque en el momento en que hayáis localizado esa dimensión, ya la cuestión teológica, la antropológica, la ética, la política, la cosmológica, normalmente se seguirán de esa matriz como de una estrella con dimensiones. En cuanto hayáis hecho todo eso, la última pregunta, la prueba de fuego de vuestro comentario, sería si podría haber pensado de otro modo. ¿Y de cuáles? Si ese pensamiento podría haber sido de otro modo, y de qué modos precisos. Cuando ya hayáis hecho eso, establecéis las conclusiones, que normalmente son un repliegue. Tened en cuenta que el pobre lector ya ha sido zarandeado por 300 itinerarios, problemas, y entonces en este momento sí, nunca antes, agradece muchísimo un repliegue de esas cuestiones a lo esencial y las conclusiones provisionales que a vosotros os parezca que se pueden obtener. Si habéis hecho caso, además, de la precisión, de la claridad y de subrayar los nexos y las conexiones que haya entre las distintas zonas del discurso que estáis tratando, entonces ya solo tenéis que añadir en el quinto punto una bibliografía verdadera, no una página que pudiéramos obtener en cualquier ordenador en el acto, ¿verdad?, que a nadie interesa y nadie cree en ello, sino una bibliografía selecta que sea la que vosotros hayáis trabajado y estudiado de verdad. Bueno, pues eso es un comentario de texto. Por lo tanto, los contextos, el documental, el epocal, sobre todo el polémico problemático, qué dice el texto y cómo lo dice, y cómo sabemos que lo dice así, cuáles son las fuentes, por lo tanto, historiográficas de esa información, asunto que se centra en el significante. En tercer lugar, ¿por qué dice eso? ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad de que lo diga? ¿Cuáles son las implicaciones? ¿Cuál es el sentido de lo que dice y lo que no dice? Y por último, la crítica, tanto comprensiva como negativa, ¿verdad? Sobre todo la negativa vertida
en las implicaciones indeseables, en las consecuencias indeseables que se seguirían de aceptar todas las posiciones. Bueno, pues, si os parece bien, ¿alguien quiere preguntar alguna cosa sobre esto? ¿O entramos? ¿Sí? ¿Tenemos un micrófono por ahí? Está claro entonces, mientras toma la palabra nuestro compañero, lo que se refiere al sistema de citas, referencias y pequeños comentarios, breves, noticias, etcétera, del sistema referencial del que hemos hablado en primer lugar, y luego que tiene que tener un comentario de texto. Esto, tened en cuenta que en muchas ocasiones, claro, está pensado, esto es un juguete flexible para vosotros, está pensado para vuestra utilidad. Suponed que en alguna ocasión el problema de las fuentes es tan importante que preferís determinarlo solo en ese sentido, o al contrario el problema de las consecuencias. Normalmente no podéis no establecer el contexto ni omitir el qué, el cómo y el por qué, ¿verdad? Sí. En el punto 4, Sí. la crítica, la parte comprensiva, yo encuentro una cuestión aquí, sin duda tengo más dudas, pero esta quizás sea una de las más sobresalientes o la que más veo. Cuando decimos comprensiva, quiere decir que el que está haciendo la crítica del texto, pues saca consecuencias, que comprende las consecuencias de esa parte del texto, de lo que está analizando. Es eso. Y que se pone para evitar la colonización etnográfica de la que hemos hablado cuando se trata de literatura no crítica ni hermenéutica, sino dogmática, no puede entender lo que recibe del texto como si omitiera la distancia, sino que tiene que poder, en la medida de lo posible, franquear esa distancia y situarse en el contexto en el que el texto ha sido producido. Eso significa comprensivo también. Comprenderéis que estas cosas, que nosotros consignamos de un modo casi funcional, comportan, noto que ya lo estáis comprendiendo, comportan muchos de los problemas tematizados por la racionalidad hermenéutica contemporánea. Por ejemplo, Verdad y Método de Gadamer se ocupa de algunos de esos problemas, discutiendo con la hermenéutica alemana protestante inicial romántica, con el Schlegel, con el Schleiermacher, es decir, ¿en qué consiste? Comprenderéis que para la filosofía siempre es problemático en qué consiste la recepción y la comprensión de un texto. Ya es un problema filosófico de primer orden para el pensamiento contemporáneo. Luego esto, naturalmente, son indicaciones, ¿verdad?, que desde luego como mínimo impiden atropellos. Ahora bien, ¿podría la comprensión hacerse tan caritativa, diría Davidson, o en una simpaceia tal, como por ejemplo en nuestros días, en los días de los inicios de la hermenéutica, quería Dilthey, que impidiera ninguna distancia crítica por parte del receptor y por lo tanto apelara casi a una especie de sentimentalidad mágico, romántica? Bueno, yo desde luego estuve hablando una de las veces que esto me interesa a mí siempre, y tuve la suerte de coincidir en una cena con la traductora de Memorias de Adriano, que a mí me había interesado muchísimo, con la traductora de Marguerite Yourcenar en castellano. Y entonces, desde luego, ella decía que traducía en rapto. Y que había autores a los que no podía traducir porque se ponía enferma. Y que, en fin, que sobre todo a los rusos, ella decía en broma, que le producían una tristeza tal que no era capaz. Eso era una broma, ¿verdad? Ya, pero yo desde luego no he hecho, cuando traduzco no he hecho esa experiencia. Comprenderéis que ahí hay posiciones de proximidad, distancia, que afectan mucho cuál es el modo de objetividad y de inserción en nuestra